En este video analizaremos a las instituciones informales. Para esto hay que recordar qué son las instituciones. Las instituciones son una serie de reglas y normas formales e informales que regulan y moldean la conducta de los individuos. Además, estas estructuras también especifican la creación, modificación y cumplimiento de las reglas. Las reglas formales están escritas y son elaboradas por autoridades legalmente investidas de poder para hacerlo. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en las reglas informales del juego. Las instituciones informales las definen Helmke y Levitsky como reglas socialmente compartidas, que usualmente no están escritas y se crean, se difunden y se hacen cumplir fuera de los canales oficialmente autorizados. En el campo de la ciencia política, se comparte la creencia de que un buen análisis institucional requiere presentar atención tanto a las reglas formales como a las informales. Esto es porque las instituciones informales revelan los incentivos que motivan y restringen el comportamiento político. Muchas veces, las estructuras informales moldean el desempeño de las formales. Un ejemplo sería el poder excesivo que posee en algunos países el poder ejecutivo sobre el legislativo y sobre el judicial. Esto no está escrito, pero aún así sucede. Ahora nos gustaría presentar el caso de la violencia policial que sucede en Sao Paulo, Brasil, en donde en promedio existen 680 víctimas anuales desde 1990 hasta el 2000, y su número máximo ha llegado hasta 1.428 víctimas en manos de la policía brasileña. La Constitución de Brasil tiene leyes establecidas que en general protegen las garantías individuales, por lo que muchas deficiencias democráticas señaladas por observadores pueden ser descritas como prácticas reales que no están a la altura de la ley. Las leyes no logran estructurar la realidad política y social a un nivel suficiente. Esta conceptualización puede evocar imágenes de falta de reglas, pero al contrario lo que se observa en muchos casos no es la ausencia de las reglas, sino la presencia de reglas alternativas, a menudo denominadas instituciones o reglas informales. Estas reglas alternativas, cuando existen, reemplazan, condicionan o afectan de alguna manera la validez de las reglas formales. En Sao Paulo, la policía obedece una regla informal de comportamiento que va más allá de lo que contemplan las reglas formales con respecto al uso de la fuerza letal. Esta regla tolera ampliamente los asesinatos, siempre que hayan tenido lugar en el curso de una actividad rutinaria policial. Sin embargo, no cuenta con el poder judicial para su cumplimiento, salvo en casos que involucren a víctimas percibidas como autores de actos violentos contra la sociedad. Dicho de otra forma, en el transcurso de un conflicto privado, tanto la policía como los tribunales están de acuerdo en cuanto a la regla que se debe aplicar, y por ello los tribunales deben lograr su máxima efectividad. En los casos en los que la policía y los actores judiciales estén unificados en respaldar la regla informal, los resultados reflejarán la presencia de la misma. Finalmente, en los casos en los que ambos actores, la policía y los tribunales, están en desacuerdo en cuanto a la regla que debe aplicarse, los resultados serán variados y la sentencia dependerá de las circunstancias de la víctima y de la publicidad generada en el caso. Es importante la distinción entre instituciones informales e instituciones formales débiles. Si un sistema de justicia toma conocimiento de violaciones pero no las castiga, entonces hay una regla informal efectiva que permite o directamente requiere este comportamiento. Ahora bien, se conoce que en Sao Paulo la tasa de letalidad policial es inferior al 1%. Desde esta perspectiva, que las infracciones se detecten con tan poca frecuencia pero aún así produzcan una sanción, la ley todavía constituye una regla válida, y la interrogante pasa a ser por qué las violaciones son tan raramente detectadas. El problema puede ser la existencia de instituciones formales débiles. Sobre la persistencia de esto, los acuerdos informales persisten por muchas razones. Estas son algunas. La práctica de cajonar o engavetar es muy popular. Esto es el frecuente archivo o la demora de casos en los cuales el cumplimiento de la ley requiere de la condena. Los casos en los que la víctima se presenta como protagonista de un acto violento, su ejecución por parte de la policía no es condenada. De hecho, los tribunales aplican una regla de impunidad. En los casos de rutina policial, en los que los jueces están dispuestos a efectuar una persecución judicial y pueden incluso obtener una condena, se presentan dos obstáculos para su realización. El primero es que, en muchos casos, las víctimas y los familiares son mayormente pobres y marginalizados, o con poca capacidad de activar el aparato estatal, y el segundo es la activa oposición de la policía a estas investigaciones. No es un secreto que el comandante de la Policía Militar de Sao Paulo ofrecía recompensas y hasta 5 días de licencia a quienes se distinguieran matando a alguien. En muchos casos, crean con cuidado la apariencia de que la víctima era una amenaza para la sociedad. Pueden incluso simular confrontaciones plantando armas, amenazando testigos, produciendo informes falsos, pero bueno, el punto es siempre obstaculizar el proceso. La intervención de los medios es solo útil para los casos que afectan a la clase media
o para los casos que obtienen mucha atención, pero generalmente ignoran los hechos que suceden en las villas y en las favelas. Los fiscales dependen en gran medida de los informes iniciales de la policía para decidir si archivar la denuncia o perseguirla. En realidad, ellos tienen pocos recursos para dirigir sus propias investigaciones y dependen de la policía como su mano de obra. En conclusión, es claro que el uso de la fuerza letal por parte de la policía existe debido a la presencia de una institución informal, la cual incluye una regla de comportamiento que excluye a las víctimas de la protección que los tribunales y un mecanismo de cumplimiento que debe abarcar hasta el Poder Judicial. Gracias por ver este video y hasta pronto.